Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a este episodio de reflexión donde queremos abrir un diálogo honesto y necesario. Hoy pondremos sobre la mesa un tema que, aunque incómodo, es urgente: la violencia por razón de género y los grandes retos que tenemos en igualdad e inclusión. Lo abordaremos desde una mirada crítica, tratando de entender no solo qué está pasando, sino también cómo podemos actuar para cambiarlo. Porque transformar la realidad empieza por reconocerla. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Uno de los elementos más importantes de la violencia de género es que no es simplemente un acto aislado, es todo un sistema de acciones que busca dañar a una persona por su género. Exacto, puede manifestarse como violencia física, sexual, psicológica o incluso económica, y detrás de cada acto hay una estructura de poder que lo sostiene. No podemos pensar que la violencia de género es algo espontáneo. Surge de relaciones históricas de desigualdad, donde ciertos cuerpos y voces han sido silenciados y controlados. Y eso es lo peligroso, porque al estar tan normalizado en muchos espacios a veces cuesta identificarlo, pero está en nuestras casas, en el trabajo, en la calle, en los medios de comunicación. Los elementos centrales que la definen incluyen la desigualdad estructural, los estereotipos de género, por ejemplo, cuando nos dicen cómo debería actuar una mujer o un hombre, simplemente por el hecho de serlos, el abuso de poder y la impunidad que muchas veces enfrentan las víctimas. No es un problema individual, no es algo que cada quien deba resolver por su cuenta, es un fenómeno social que necesita respuesta colectiva. Y eso nos exige reflexionar sobre cómo, consciente o inconscientemente, podemos estar contribuyendo a perpetuar esta violencia. Sobre la violencia de género en el contexto mexicano. Cuando miramos a México, la realidad es dura. Estamos en una emergencia nacional de violencia de género. Así es, porque cada día son más de 10 mujeres asesinadas en México. Y no estamos hablando solo de números, sino de historias, porque son familias rotas, son vidas que pudieron ser diferentes. Además del feminicidio, hay violencia doméstica, acoso callejero, discriminación en los centros de trabajo, violencia obstétrica, violencia digital. Son muchas formas que coexisten y se refuerzan entre sí. Y todo esto sucede en un contexto donde la cultura machista sigue muy arraigada, donde se enseña que ejercer control o violencia es algo normal. Sumemos a eso la corrupción y la falta de voluntad política real para enfrentar el problema. Aunque existen leyes que reconocen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, muchas veces ni siquiera se aplican. O incluso se aplica tarde o de manera insuficiente. La brecha entre la ley escrita y la vida diaria de las mujeres es inmensa. Por eso cuando hablamos de violencia de género en México, no estamos hablando solo de un problema de seguridad. Estamos hablando de un problema estructural, social, cultural e incluso hasta político. Para poder entender mejor este fenómeno, necesitamos manejar algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, la violencia estructural, esta que está integrada en nuestras normas y en nuestras instituciones, en cómo funcionan las cosas, de manera que parece normal aunque no lo sea. Otro concepto importante es el feminicidio. No es cualquier asesinato de una mujer, es otro crimen motivado por el hecho de ser mujer, y muchas veces va acompañado de otros signos de odio y desprecio. También tenemos los micromachismos, esos gestos, comentarios o actitudes cotidianas que parecen pequeños, pero que sumados va construyendo la desigualdad. Y aquí entra un concepto fundamental, la interseccionalidad. Es decir, que no todas las mujeres viven la violencia de la misma manera. No es lo mismo ser mujer blanca de clase alta que ser una mujer indígena, migrante o una trans. Porque la discriminación se agrava aún más cuando se cruzan diferentes formas de opresión. Y claro, podemos dejar de hablar de la brecha de género que se refleja en diferencias de sueldo, en la baja representación política de las mujeres, en el acceso desigual a la educación, entre otros muchos ámbitos. Sobre los retos de la igualdad y la inclusión. Ahora, cuando hablamos de igualdad,
no nos referimos a que todas las personas sean tratadas exactamente igual. Así es, ya que la verdadera igualdad reconoce nuestras diferencias y busca que todas y todos tengamos acceso real a las mismas oportunidades. Eso implica necesariamente la inclusión, que viene siendo crear espacios de participación donde personas que históricamente han sido marginadas puedan estar, decidir y también aportar. Pero lograr inclusión no es algo automático, no basta con abrir la puerta, hay que transformar la cultura, cuestionar estereotipos y cambiar las dinámicas de poder. Y todo eso empieza en la vida cotidiana, en cómo educamos a nuestras hijas y hijos, en cómo repartimos las tareas del hogar, en cómo nos relacionamos con nuestros demás compañeros en el trabajo, escuela o relaciones. También implica incomodarnos, revisar nuestros propios privilegios y estar dispuestos a cambiar. La igualdad y la inclusión son tareas de todos los días, no grandes discursos que se quedan en el papel. En conclusión, la violencia de género no es un problema aislado ni un asunto exclusivo de quienes lo viven directamente. Es un problema de toda la sociedad y requiere una respuesta colectiva. Necesitamos dejar de normalizar la violencia, de minimizarla y de justificarla. Y comprometernos de verdad a construir relaciones más justas, igualitarias y más libres. La igualdad no llegará solo con cambiar leyes. Se construye en nuestras acciones diarias, en cómo educamos, en cómo escuchamos y en cómo actuamos ante la injusticia. Cada gesto, cada palabra, cada acción que tomamos puede contribuir a ese cambio o puede reforzar el problema. Esto sería todo. Gracias por acompañarnos en esta conversación que esperamos haya sido al menos un primer paso para poder reflexionar. Recordemos que el cambio empieza por lo cotidiano, en cómo tratamos a quienes nos rodean, en cómo respondemos ante la violencia y en cómo apostamos por el respeto. Por la empatía, por la dignidad de cada persona, por construir un mundo más justo para todas y todos. Sigamos cuestionando, sigamos transformando. Hasta pronto.